Complacido se encuentre conmigo una vez más en esta segunda parte de la sesión que nos ocupa hoy día 5 de diciembre de 2022. Quien les habla es el profesor Ángel Serpa Aponte, y esta clase, decía yo, que está dirigida fundamentalmente a mis alumnos de la Universidad Central de Venezuela en la asignatura Derecho Procesal Penal, sección S. Y hoy nos convoca el comenzar a abordar lo que yo he denominado el debido proceso extensivo en su vinculación con el proceso penal venezolano. Entonces, en la sesión anterior decíamos que este debido proceso extensivo, vinculado a nuestro Código Orgánico Procesal Penal y al proceso penal, en fin, son esas otras normas constitucionales distintas al artículo 49 que tienen una vinculación con respecto al proceso, que son tan o más importantes que el propio artículo 49, que es el que regula ya la clásica concepción entre nosotros del debido proceso. Y estas otras normas yo las denomino debido proceso extensivo, que serían, de nuevo, repito, previsiones constitucionales distintas al debido proceso propio del 49 y que tienen una regulación con respecto a dicho proceso. Nos estábamos circunscribiendo al tema dentro de esas normas, el artículo 2 de la Constitución. Ese artículo 2 de la Constitución que nos dice que Venezuela es un Estado social democrático de derecho y de justicia. Y decía yo que esa noción de derecho atiende a lo que se denomina el principio de legalidad. El principio de legalidad en doble vía, el principio de legalidad sustantiva, por ejemplo, en el ámbito del derecho penal, equivale a afirmar el llamado principio de tipicidad, el hecho de que los ilícitos estén descritos en previa pauta de ley, como lo establece el artículo 1 del Código Penal y el numeral 6 del artículo 49 de la Constitución. Decía yo con anterioridad que no solamente es el tema de los tipos penales, la familia de delitos, sino que los mecanismos que permitían la interpretación de la ley penal sustantiva también debían haber estado descritos en pauta de ley, como por ejemplo lo hace nuestro Código Penal con su libro primero. Allí en el artículo 1, la tipicidad, en el 61, la culpabilidad, en el 74, 77, las circunstancias modificativas de la responsabilidad penal. Pero también les decía que ese Estado de Derecho no solamente equivale al reconocimiento del principio de legalidad sustantivo, sino también al reconocimiento del principio de legalidad adjetivo. Los actos procesales también han de estar descritos en previa pauta de ley. Si hablamos de los delitos como tipicidad, aquí hablamos de los actos procesales como actos taxativos, algo así como la taxatividad de los actos procesales en pauta de ley. Indebidamente podrías hablar de que un acto procesal es típico, porque lo que se tipifica son los delitos. Entonces, ese Código Orgánico Procesal Penal es digamos, un receptáculo de normas adjetivas, contiene muchas normas adjetivas que permiten la regulación del proceso. Pero ojo, también existen otras leyes procesales, unas complejas, otras que tienen pautas procesales distintas al Código Orgánico Procesal Penal. Por ejemplo, la Ley de Protección de Testigos y otros sujetos procesales contiene pautas adjetivas distintas a las que están presentes en el Código Orgánico Procesal Penal. Por ejemplo, la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia también establece pautas procesales en lo que atiende, por ejemplo, al recurso de casación o a las otras actuaciones jurisdiccionales que pueden ser de contenido penal, bien ante la sala plena o bien ante la sala constitucional, ambas del Tribunal Supremo de Justicia. Yo les hablaba con anterioridad de las leyes complejas. Esas leyes complejas no es porque sean difíciles, que son complejas, sino que son complejas en el sentido, algunos le llaman compuestas, pero
complejas en el sentido que conllevan aspectos sustantivos y aspectos adjetivos. Por ejemplo, la ley de protección de testigos y otros sujetos, perdón, la ley de protección de niños, niñas y adolescentes es una ley compleja porque establece derechos sustantivos, civiles de protección, pero también establece procedimientos civiles, pero también establece delitos en los cuales la víctima sean los menores, pero también establece el procedimiento especial del sistema penal de responsabilidad del adolescente. La ley orgánica sobre el derecho de la mujer a una vida libre de violencia es una ley compleja porque establece los delitos de violencia de género, pero también establece el procedimiento para el enjuiciamiento de los delitos de violencia de género. En todo caso, yo lo que quiero es mantenerme en la idea que el derecho o la adopción del principio de legalidad sustantivo o adjetivo es un instrumento, es un medio para que, como lo indica el artículo 2 de la Constitución, al final alcanzar justicia. El derecho como un medio para alcanzar justicia. El derecho como un instrumento para alcanzar justicia. Muchos indican al final del camino no es solo justicia, sino equidad, lo que se pretende. Pero fíjense, si a veces es tan complicado el concepto de derecho, a veces cómo será de complicado el concepto de justicia. Ustedes saben esas expresiones, darle a cada quien conforme. Hay como 3 o 4 concepciones de la noción de justicia en la propia Constitución. Por ejemplo, una justicia cuantitativa a igual salario, igual trabajo, igual salario. ¿Ok? Hay una valoración, pero también hay otra noción, el dosado constitucional, la cantidad de recursos que provienen de la administración central hacia los estados es directamente proporcional al número de habitantes. O sea, hay una noción en función de una cantidad. Lo anterior era una noción en función de una cualidad, a igual trabajo, a igual salario. Hay una forma de ver la justicia. Pero fíjate que la propia Constitución, en el artículo 26, cuando habla de la tutela judicial efectiva, indica que esa tutela al final del camino ha de ser una tutela en equidad. Y además, el 257 de la propia Constitución nos habla de que el proceso es un instrumento de justicia. Ya definitivamente esa justicia parece ser el fin último del asunto. Fíjate cómo se denomina ese tribunal. No se dice Tribunal Supremo de Derecho, se dice Tribunal Supremo de Justicia, porque se supone que ese Tribunal Supremo y los tribunales que están adscritos a él son administradores no de derecho, sino administradores de justicia. Se suele decir el administrador de justicia. El administrador, ¿verdad? Es como quien regenta qué sé yo, un comercio, una empresa, y entonces dirá ese administrador, en el mes de enero yo no pago proveedores porque es un mes muy malo. En el mes de enero yo, cuando mucho, lo que pagaré sería el arriendo, la electricidad, el agua. El administrador de justicia administra derecho, administra principios de legalidad, sustantivo o adjetivo, para el caso en concreto. Él realiza el silogismo decisorio, ¿verdad? Él ostenta en su conocimiento la premisa mayor, que es la norma. Las partes vienen e incorporan la premisa menor, que son los hechos. Y entonces viene ese juez en la administración de justicia y subsume
vengo yo con la palabra dominguera, subsume los hechos en el derecho. Pero quisiera hacerme entender de una forma, digamos, como mucho más gráfica. Yo creo que esto no se los he relatado a ustedes, mis estimados amigos, alumnos. Es un cuento casi grotesco, casi rastrero el asunto. Y es lo que le pasó a la señora María. Una María que anecdóticamente yo incorporo acá. Esa señora María tenía muchas naranjas, plantaciones y plantaciones de naranja, vivía en ese mundo cítrico. Ella tenía dos hijas, Carmen y Petra. Esas eran las dos hijas de la señora María. Y resulta que ella se preguntaba, porque ella se estaba sintiendo mal, la señora María. Dijo, ¿qué pasará cuando ella perezca? Diría, cuando ya la salud no me acompañe o no la acompañe a ella. ¿Qué pasará con mis bienes? ¿Será con mis naranjas? Y entonces alguien le dijo, mire, señora María, hay algo que se llama derecho. Usted acude a representantes de ese derecho, es decir, a personeros que ejercen el derecho, los llaman abogados. Y entonces él te puede decir cómo solventar ese problema que te angustia tu mente. Y doña María se contacta con un abogado y el abogado le dice, efectivamente, doña María, existen negocios jurídicos que usted manifiesta su voluntad y me refiere su objeto, la causa. Y entonces, bueno, yo redacto y yo notarío, registro dicha manifestación de voluntad a través de un instrumento como expresión de vuestra voluntad. Y eso es de derecho, está establecido en un código civil. Lo llaman testamento. Y entonces usted manifiesta su voluntad, yo la redacto y la registro. Y viene la señora María y le manifiesta la voluntad a ese señor que supuestamente sabe de derecho. Y eso ocurre y lo registra en la notaría. Lo inevitable acaece. Doña María perece. Y entonces ella tenía dos hijas que lo que sabían era de ese mundo cítrico, ¿verdad? Por ejemplo, lo que le había enseñado María a Carmen era hacer jugos de naranja. Vasos y vasos y vasos de jugos de naranja. Esos jugos de naranja completicos en un vaso, entre acidito y dulcito, luego de una noche de resaca o de excesos. Entonces tú te lo tomas en la mañana y te sube el potasio. Vasos y vasos de jugos de naranja, que como tú bien sabes, con una naranja, ni siquiera esta cantidad, imaginando que esto sea jugo de naranja y no agua, será, qué sé yo, 2 o 3 dedos, que se requieren muchas naranjas para llenar un vaso de jugo. La otra, Petra, era especialista en hacer dulces de naranja. Yo no sé si alguno de ustedes los ha comido, esos dulces de naranja que vendían por allá en los pueblos donde uno hace turismo, qué sé yo, los de Caracas, entonces el Junquito, la Colonia Tovar y unos frascos de dulces de naranja. Esos que se realizan con iba a decir yo con la concha de la naranja, pero la verdad que la palabra como que es una mala palabra, o por lo menos si esto lo ven en otra parte, vamos a decir la cáscara, pues, la cáscara de la naranja. Y entonces, por cierto, que para hacer esos dulces de naranja tan sabrosos, se requiere exprimirla, porque el jugo estorba. Quiero que más o menos la cascarita esté más o menos seca, y yo no sé cómo es el proceso. Le echarán azúcar, la almíbar, y entonces de allí se deriva esos dulces de naranja. Bueno, decía yo que esas muchachas quedaron huérfanas, Carmen y Petra, porque murió doña María. Y entonces nos encontramos en ese momento sacramental en donde el abogado da lectura al testamento. Y entonces él comienza con su cara muy seria y las dos hijas con los ojos bien abiertos a saber qué fue lo que le dejó la madre. Y entonces el abogado dice, es mi voluntad, doña María, ¿cuál será el apellido de doña María? No les dije. Bueno, tiene que ser el Naranjo. Es mi voluntad
doña María Naranjo, que mis bienes que dejo en vida, que consisten en 2 naranjas. La señora dejó solamente 2 naranjas, eso fue lo que dejó. Le dije que el cuento era malo, casi rastrero, casi una anécdota de chiste malo. 2 naranjas. Es mi voluntad que las 2 naranjas que dejó en vida, eso fue lo que dejó, se las dejo a mi hija Carmen. Firma María Naranjo. Más nada, eso fue todo. Ese es el testamento. Por lo tanto, la otra hija, Petra, se queda clara y sin vista, como se suele decir, como pajarito, no en grama, debe ser en rama, pajarito en rama, mirando para los lados. Y yo le preguntaría a alguno de ustedes, o por lo menos una pregunta retórica, porque no tienen ahorita acceso a responderme, ni quiero que lo hagan, porque esta clase pretende ser magistral, y como se ve, no es magistral, sino parece casi una anécdota. Esto sería de derecho. Por favor, no me vayan a venir con el cuento de la legítima. Hay un testamento, que es un negocio jurídico, una referencia de voluntad, objeto, causa. La voluntad fue expresada por la señora María, que es lo que afrenta la voluntad, nos decían a nosotros en las obligaciones. Bueno, el error, el dolo, la violencia, eso no ocurrió. El objeto, bueno, transferir la propiedad, la causa, bueno, por causa de muerte. Entonces, aparentemente esto es de derecho, es un negocio jurídico. Ahora, ¿será justo? ¿Será de justicia? Si yo le pregunto a alguno de ustedes, bueno, mire, ¿qué es lo que consideras tú que hubiese sido justo en una causa como esta? A lo mejor responderá, bueno, darle una naranja a Carmen y darle la otra naranja a Berta, a Petra, la cosa, Petra. Pero eso será equitativo. Yo creo que no, porque de repente con una sola naranja, Carmen lo que hará será un dedito de jugo de naranja que no satisface pero a nadie, pues, ¿ok? Y la otra, con la otra naranja, hará un dulcito ahí esmirriado que a lo mejor no llega al paladar del postre de nadie. ¿Qué hubiese sido lo equitativo? Bueno, que se hubiese dicho, es mi voluntad que las 2 naranjas que dejo en vida se las dejo a Carmen para que ella las exprima y haga su buen vaso de jugo de naranja. Y con lo que queda, que sería la cáscara, que ella no la va a usar para el jugo, bueno, que se la dé a Petra para que con esa cáscara pueda realizar un buen dulce de naranja. O sea, el cuento, le digo yo, un poco malo, ¿verdad? Pero más o menos trata de esencializar el tema de la diferencia entre derecho y justicia, que lo conlleva el propio artículo 26. O sea, a veces no es tanto un problema de justicia, sino de equitas, la equidad que manejaba el derecho romano. Por cierto que esto no está expresado así en el aire. Hay sentencias de la Sala de Casación Penal, por ejemplo, que abordan el tema de la equidad. De equidad es el razonamiento por parte de las juntas de arbitraje, la creación del arbitraje, aquello de que todo se puede arbitrar, absolutamente todo, ¿okay? Hasta, qué sé yo, resoluciones de desaveniencia en comunidades matrimoniales, patrimoniales, sucesorales, etcétera, desencuentro entre contratistas, es decir, el arbitraje trabaja un tanto con el tema de la equidad. Pero hay decisiones, decía yo, de la Sala de Casación Penal. Por ejemplo, recuerdo una de febrero, 2 de febrero de 2002, y cómo no lo voy a recordar, 2, o sea, puro 2. 2 de febrero de 2002, en donde la Sala de Casación Penal, con ponencia del magistrado Angulo Fontiveros, dijo que si la cantidad que estaba involucrada, la cantidad de drogas que estaba involucrada en el asunto, eran
menos de 100 gramos de cocaína, era equitativo que en lugar del término medio de la pena, aquello de la dosimetría penal, de la que nos habla el artículo 37 del Código Penal, no se aplicara dicha dosimetría, aunque fuese de orden público, sino que se acudiera al límite inferior de la pena, porque no era equitativo que se le colocara la misma pena del gran traficante de droga al que trafica toneladas de droga que el que fue encontrado o quizás hasta traficando menos de 100 gramos de clorhidrato de cocaína. Y el argumento que utiliza el doctor Angulo Fontivero y que es secundado por todos los demás magistrados que firmaron la decisión es equidad. Puro Gallo del viejo derecho romano, Ulpiano, Cicerón. O sea, el tema de la equidad, menos de 100 gramos de cocaína es una cantidad inferior a, por ejemplo, más de 100 gramos o toneladas de la droga. Por cierto, que no se expresa en el fallo cuál fue el razonamiento de toxicidad con respecto al asunto. Es decir, ¿por qué 100 gramos? ¿Por qué no 200 gramos? ¿Por qué no 300 gramos? ¿A dónde llegó esa conclusión de afectación por nivel de la toxicidad? Y nos preguntamos además, ¿qué pasaría si fuese otro tipo de droga? Por ejemplo, la cannabis sativa, la marihuana, o las drogas opiáceas, o las drogas sintéticas. Entonces, qué sé yo, habrá que hacer una regla de 3. Si 100 gramos de cocaína tiene tal nivel de toxicidad, ¿cuánto será el nivel de toxicidad de 80 gramos de cannabis, de marihuana? Eso nada lo dice el fallo. Bueno, pero en todo caso, este es un ejemplo del tema de la equidad al final del camino. Recuerden que estamos abordando el llamado debido proceso extensivo, es decir, las normas distintas al artículo 49 que regulan el proceso. Ya hemos abordado el tema entonces de este artículo 2 de la Constitución vinculado al 49 y al 253. El otro derecho que es importante acotar es el artículo 19, lo que yo denomino el artículo 19 de la Constitución, lo que yo denomino la progresividad de los derechos fundamentales. Dice el 19, el Estado garantizará a toda persona conforme al principio de progresividad y sin discriminación alguna el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos. Su respeto y garantía son obligatorios para los órganos del poder público, de conformidad con esta Constitución, con los tratados sobre derechos humanos suscritos y ratificados por la República y con las leyes que lo desarrollan. Y omito, pues hay algo mucho más en ese artículo 19. Ese artículo 19 yo lo denomino como el efecto bola de nieve. ¿Tú te imaginas una bola de nieve que va cayendo en una ladera y en la medida que va cayendo va aumentando su grosor? Se va ensanchando, se va haciendo más gorda. Como todos los que vamos para la Navidad y estamos ahorita el 5 de diciembre. Como que no es momento para hacer dieta de diciembre. Bueno, en fin. Entonces, esa bola de nieve cayendo en la ladera engrosada. ¿Qué es lo que yo quiero significar con ese llamado efecto bola de nieve, esa progresividad de los derechos fundamentales en el artículo 19 de la Constitución? Que los derechos fundamentales al ser, cuando ya se han consolidado, cuando ya se han estructurado, no pueden desmejorarse por nuevas promulgaciones legislativas. Es decir, que en la medida que se vayan promulgando el reconocimiento de dichos derechos, no puede perjudicar, por ejemplo, a las partes que intervienen en un proceso. Por cierto que no solamente esto debe ser interpretado como la protección al procesado, sino la protección tanto al procesado como a la víctima. Eso ha de ser interpretado de esa forma. Me voy con un ejemplo. ¿Qué sé yo? Si un código hubiese establecido que no se podrá declarar después de las 7 de la noche, en el entendimiento que después de las 7 de la noche
es que ocurren las cosas, qué sé yo, más tenebrosas, más espantosas, o por lo menos eso se reconoció como derecho. La no declaración en horas nocturnas, porque el desafuero procesal y policial pudiera ocurrir en esas horas en donde no hay tanta presión de calle, por decirlo de alguna forma, por la misma nocturnidad. El Código Penal también alude a la noción de la nocturnidad como circunstancia que empeora el carácter de defensa, como que resta defensión a las víctimas. Pero aquí estamos tratando el tema del procesado. Entonces, si esa norma lo ha reconocido, las reformas posteriores de dicho código no podrían reconocer una declaración con posterioridad. Eso en el caso del procesado. Vamos a colocarlo, por ejemplo, en el caso de la víctima. Si hay un código que ha reconocido, por ejemplo, que fue la víctima la que le abrió los ojos a los órganos de persecución a través de una denuncia o a través de una querella, ellos no se habían enterado de forma alguna y fue la víctima la que impulsó la denuncia o la que impulsó la querella. Si el titular de la acción penal, que como ya bien saben es el Ministerio Público, a partir de esa puesta en conocimiento de la víctima, decide que no se debe acusar esa causa, sino solicitar el sobreseimiento. Y la norma establece que para que se decida ello es necesario que sea en audiencia, que sea audita alteram pars, en audiencia, que se resuelva el asunto en presencia de la propia víctima. No pudiera una reforma posterior de dicho Código Orgánico Procesal Penal establecer que una propuesta de sobreseimiento por parte del fiscal se ha decidido inaudita alteram par sin que la víctima esté presente, porque está desmejorando. Y yo les asomo estos ejemplos porque en la vida real pareciera que el legislador desconoce la propia Constitución, porque esto es lo que ha ocurrido, por ejemplo, en el caso de la víctima y el proceso penal venezolano. Miren, tantas reformas, y esto lo hablo por el Código Orgánico Procesal Penal, 8 reformas del Código Orgánico Procesal Penal en una veintena de años. Se está hablando de que esta posibilidad es cierta en cuanto al tema del no reconocimiento de los derechos fundamentales. Pero pasemos a la norma siguiente de lo que pretendemos abordar. De nuevo repito que es el debido proceso extensivo, es decir, normas distintas al propio artículo 49. Y este artículo 21 es el de la llamada igualdad ciudadana ante la ley. Todas las personas son iguales ante la ley, así comienza el artículo y tiene una serie de especificaciones en diferentes numerales, pero fundamentalmente la llamada igualdad ciudadana ante la ley. Cuando uno lee esa norma, pareciera que lo que tiene que ver es como aquello que ustedes estudiaron en derecho penal, que es lo que se llama la validez de la ley. No existen el concepto de valideces, eso no existe. Estaría mal empleado. La validez de la ley. Y entonces, bueno, se habla de la validez temporal de la ley. Aquello del tempus comissi delicti. La ley que se aplica es la ley que está vigente al momento de la comisión del delito, que también viene de un principio mucho más amplio, que se denomina el tempus regit actum. ¿Okay? También existe otra validez, que es la llamada validez espacial de la ley, o el locus comissi delicti. La ley que se aplica es la ley del sitio en donde se ha cometido el delito. Pero la que nos importa acá es la llamada validez personal de la ley, en el sentido de que la ley es igual para todos, independientemente de su condición. Claro que existen algún tipo de desigualdades, privilegios, fueros, ¿ok? Inmunidades, no impunidades, inmunidades. Pero fundamentalmente, eso es lo que propugna la Constitución. Ahora bien,
La manera como debe ser interpretado dicho artículo 21 es la igualdad en la interpretación de la ley. Un vasito con agua, por favor. La igualdad en la interpretación de la ley. ¿Quién interpreta la ley? El administrador de justicia, el juez. El tema está vinculado a igualdad en la interpretación. Me explico. Si el día lunes ese juez interpretó frente a la parte A y frente a la parte B una norma, el día martes, que debe interpretar la misma norma frente a partes distintas, pero frente al similar hecho, debería ser la misma interpretación que dictó el día lunes, porque si no estaría violentando ese llamado principio de igualdad ciudadana ante la ley, que sería igualdad en la administración, igualdad en la interpretación, en la hermenéutica de la norma por parte del juez. Ahora bien, no sé, un ejemplo. A un juez civil se presenta un chileno que se casó con una nicaragüense en Francia y establecieron domicilio conyugal en Venezuela y se quieren divorciar. Y entonces al juez se le plantea la disyuntiva: ¿qué aplico? ¿La ley del cónyuge, la ley de Chile o la ley nicaragüense, no era la esposa, o la ley nicaragüense o la ley de Francia en donde se casaron? Y él decide: no, ninguna. Voy a aplicar la ley del domicilio conyugal. Si fijaron domicilio conyugal en Venezuela, esa es la que aplico. Y así decide. El día miércoles se le vuelve a presentar un caso similar, pero este es un senegalés que se casó con una rusa y se casaron en Roma y fijaron el domicilio conyugal. Y de nuevo se plantea la misma expectativa: la ley de Senegal, la ley rusa o la ley italiana. Y él dice: bueno, mira, el lunes yo decidí que era la ley del domicilio conyugal. Y entonces fijaron en Venezuela y aplicó la ley de Venezuela. Listo. No violó el principio de igualdad ciudadana. Pero muchos dirán: pero espérate, Ángel Serpa, espérate un momentico. No me gusta esto. Porque eso significa entonces que el juez va a petrificar su criterio. Es decir, que el juez nunca podrá cambiar su criterio. Pues no, pues mira que sí. Y yo creo que las tres formas en las cuales ese juez pudiera cambiar su criterio son: uno, cambios legislativos. Bueno, yo el lunes decidí de esa forma porque estaba vigente ese Código Civil. El martes lo derogaron. Las partes vinieron el miércoles, las nuevas partes. Y tengo que cambiar ahora el criterio porque supónganse ustedes que ese código diga: no, es del lugar de donde se contrajo matrimonio, en donde se va a aplicar la ley del divorcio. Entonces, bueno, porque ese era el caso, creo que no lo mencioné, que las parejas estas decidieron divorciarse. Entonces, ¿cuál ley se aplicaba? Cambiaron la norma. Y fíjense que esto es muy posible en el ámbito procesal penal, que forma parte de esta explicación. Si han existido 8 reformas hasta ahora de este Código Orgánico Procesal Penal, desde su promulgación inicial el 23 de enero de 1998 hasta este momento que yo estoy hablándoles a ustedes, 5 de diciembre de 2022, y no en balde a lo mejor pronto tendremos nuevas reformas, allí puede estar presente esta circunstancia. ¿Qué otra cosa? Cambios en la función tuitiva o, digamos, pedagógica de la alzada. Diré ese juez: sí, yo el lunes decidí eso, adopté la ley del domicilio conyugal, pero esa decisión me la apelaron y llegó a la alzada, llegó ante el Tribunal Superior. Y ese Tribunal Superior o la Sala de Casación Civil o la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia me modificó el criterio, revocó mi criterio. Por lo tanto, yo el martes
tendré que asumir el criterio que me vino de la alzada. Por eso la alzada me cambió el criterio. En la alzada se analiza el buen o el mal uso del derecho por parte del tribunal de instancia. Y aquí definitivamente la alzada me cuestionó el uso de mi derecho. Y por lo tanto, yo tengo que asumir el criterio que me enrostró pues la alzada. La otra circunstancia puede ser por cambios sociales, cambios fundamentales que se han dado en la sociedad. Imaginémonos que, qué sé yo, yo no reconocía como representante de la víctima a el que se decía casado con un hombre porque no se reconocía la unión estable de hecho homosexual. Pero si ahora se estaría reconociendo la unión estable de hecho homosexual, pues eventualmente sí se podría asumir como representante de una víctima que resultó muerta de un homicidio a la pareja del mismo sexo en donde hayan contraído matrimonio, por ejemplo, en el caso extranjero. Sí hubo un reconocimiento estructural de las uniones estables de hecho. Imaginémonos la situación económica del país, una situación económica, una situación social, una circunstancia que, por ejemplo, esté vinculado a una tragedia generalizada en la cual andar de noche fuese peligroso y la persona temiendo esto, bueno, pasa por una luz roja en el semáforo y qué sé yo, en mal momento lesiona o mata a otro. Entonces, circunstancias, si lo que alguna persona, algún autor hablaba de el origen, la fuente social de la antijuridicidad, y disculpen por penalizar un tanto la explicación o sustantivizar un tanto la explicación. Igualdad ciudadana. La otra norma que me interesa compartir es el artículo 23 de la Constitución. Perdón, el artículo 22. Yo lo voy a leer. La enunciación de los derechos y garantías contenidos en esta Constitución y en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos no debe entenderse como negación de otros, que siendo inherentes a la persona no figuren expresamente en ellos. La falta de ley reglamentaria de estos derechos no menoscaba el ejercicio de los mismos. Es decir, si el derecho es inherente a la persona, pues no se requiere su positivización. Es decir, el reconocimiento de los derechos fundamentales, independientemente de su consagración, independientemente de su positivización. Eso alude, esto viene de muy vieja data, inclusive estaba en la primera constitución, la de allá, la de 1776 de los Estados Unidos. Recordemos que la nuestra fue tercera en el mundo. Primero la americana, luego la francesa y luego la nuestra, de diciembre del año 1811. Entonces, el no reconocimiento, la no positivización de derechos esenciales no implica su inexistencia. Gracias y hasta la próxima oportunidad.